Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros en esta lectura bíblica matutina. Gracias por enviarnos sus saludos, sus comentarios a la hora que nos esté escuchando. Agradecemos que esté con nosotros. Le invitamos para que comparta la liga, el link o el enlace, y también para que se una con nosotros en la oración por las peticiones de oración. Nuevamente, gracias a la hora que nos esté escuchando. Hoy vamos a dar lectura al capítulo 12 de Mateo, del versículo 1 al 14. Le invito para que lea con nosotros o para que nos escuche. La palabra de Dios dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Queridos hermanos y amigos, aquí tenemos esta lectura. Les invito a que hagamos algunas consideraciones de estos versículos. Primeramente, notamos que dice que en aquel tiempo, debió ser en el mes de abril, cerca de la Pascua, el año anterior a la muerte de Jesús, porque los granos estaban maduros y listos para la cosecha. No había nada extraño ni malo en tomar una espiga, descascarar sus granos y comerlos. La ley de Moisés estipuló claramente esto: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo, según Deuteronomio 23:25. Los fariseos sabían muy bien que no le debían dar demasiada importancia a las acciones de los discípulos, pero fingieron que les horrorizaba que Jesús dejara que sus discípulos hicieran esto en día sábado. Es cierto que el sábado debía ser un día de descanso. No se podía hacer trabajo innecesario en ese día. Y la ley de Moisés señalaba claramente muchas clases de trabajo que se debían evitar en el sábado. Pero la ley de Moisés no condenaba lo que hacían los discípulos. Los legalistas fariseos, que habían formulado muchas más leyes creadas por ellos, calificaron los actos de los discípulos como cosecha y trilla ilegal de granos. Se gozaban de tener otra excusa para criticar a Jesús y a sus discípulos. No obstante, de nuevo Jesús no tuvo dificultad para refutar la acusación de los fariseos. Ni siquiera se tomó la molestia de recordarles
que los discípulos no habían quebrantado una ley dada por Dios, sino una ley hecha por hombres, y que por lo tanto verdaderamente no tenía validez. Respondió en un nivel superior, señalando que la ley del amor puede a veces estar por encima de la ley ceremonial sin hacerse culpable de pecado. En efecto, hay ocasiones en las que sería un error no infringir la letra de algunas leyes ceremoniales cuando se necesita actuar por amor. Jesús entonces procedió a darles 2 ejemplos. Primero les recordó un incidente escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 21. En una ocasión, cuando el rey Saúl perseguía a David y a sus soldados, porque quería matar a David, Ahimelech, sacerdote de Dios, le ofreció a David y a sus compañeros pan consagrado que, de acuerdo con las leyes ceremoniales, solo los sacerdotes podían comer. Esta era una emergencia y Ahimelech no dudó en hacer una excepción al orden normal de las cosas. Y nadie acusó a David, ni a sus compañeros, ni al sacerdote Ahimelech de haber cometido pecado en esta situación. Así que no tenía sentido condenar a los discípulos de Jesús por algo que ni siquiera era una violación de las leyes ceremoniales que Dios le había entregado a Israel por medio de Moisés. Además, Jesús dijo que Dios mismo les exigió a sus sacerdotes hacer trabajo físico en el sábado. Por ejemplo, matar corderos era un trabajo que se prohibía en el sábado, pero ordenó el sábado 2 corderos de 1 año sin defecto como oblación. Números 28, versículo 9. Nadie acusaría a los sacerdotes del templo de pecar por ofrecer esos sacrificios en sábado. El templo era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y no era profanado por ese trabajo de los sacerdotes en el sábado. Jesús era más que un símbolo de la presencia de Dios. Era Emmanuel, Dios con nosotros, verdadero Dios encarnado y Señor del sábado y de todos los días. Podía hacer a un lado las leyes del sábado si quisiera y a su debido tiempo. Exactamente eso. Pero en este momento Él y sus discípulos obedecieron y lo sabemos escrupulosamente las leyes ceremoniales. Lo que los discípulos hicieron en ese sembrado no fue de ninguna manera una violación en ningún sentido de la palabra. El problema de los fariseos era que no entendían el principio divino que expresó el profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Oseas 6:6. Cada vez que se presente un conflicto aparente entre las leyes ceremoniales y las necesidades humanas, Dios nos dice que hagamos lo necesario para ser misericordiosos con quien tenga necesidad. Esos fariseos no pudieron responder, pero iban a seguir tratando de criticar y condenar a Jesús. Su incredulidad era irrazonable, pero no quisieron aprender de Jesús. Más bien, creían que tenían que encontrar la forma de hacerlo callar, y nada los detendría. Por eso no perdían de vista a Jesús y buscaban más oportunidades para desacreditarlo. Se les presentó otra oportunidad el sábado siguiente, vamos a leer posteriormente. Pero aquí el Señor Jesús nuevamente siempre dará una respuesta sabia a todo lo que ellos pregunten. Vamos a ver cuando en otro caso, en estos mismos versículos hemos leído, Jesús entra a la sinagoga y en esta ocasión notamos que ahí en esa congregación había un hombre que tenía una mano seca. Aquí vemos cómo el Señor Jesús sanó en día sábado. Y aquí la pregunta: ¿está permitido sanar en sábado?
La respuesta de Jesús reveló claramente la hipocresía nuevamente de ellos al hacer esa pregunta. No dudarían en rescatar a una oveja de un hoyo en el sábado, aunque eso pudiera requerir mucho trabajo físico, y no lo considerarían como violación de la ley del sábado. Un ser humano vale mucho más que cualquier animal, y Jesús podía sanar la mano seca de ese hombre sin hacer absolutamente ningún trabajo físico. Entonces, ¿cómo era posible que pudieran encontrarle alguna falta? Jesús solo le dijo al hombre que extendiera la mano. Él lo hizo y fue sanado. Jesús ni siquiera lo tocó ni lo declaró sano. No obstante, fue obvio que la sanidad vino de Jesús. De nuevo, los fariseos fueron silenciados y se sintieron humillados. Su odio irracional hacia Jesús se mantuvo en realidad continuamente. Se volvieron más violentos. Salieron y planearon matar a Jesús. Esa fue la respuesta a la buena obra de Jesús. Los que acusaron a Jesús de que estaba aliado con Satanás para hacer el bien, estaban bajo el poder del demonio y podían hacer un mal terrible. Queridos hermanos y amigos, aquí vemos cómo el Señor nos enseña nuevamente que debemos actuar con amor y con misericordia. Que Dios aplique su palabra en este momento. Yo les invito para que oremos y le pidamos al Señor por las necesidades, y también pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a aplicar la ley del amor. Oremos por las necesidades. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos enseñas, la ley del amor. La ley del amor que está por encima de cualquier ley ceremonial. Señor, ayúdanos a tener entendimiento. Aplica tu palabra a nuestro corazón, pero también te pedimos, Señor, que tome las necesidades, que obres en misericordia y que, Señor, en tu poder sanes y levantes, Padre eterno. Muchas gracias por este día, por el inicio de esta semana. Ponemos nuestra vida en tus manos y te damos honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Hermano y hermana y amigo, que Dios le bendiga, que tenga un inicio de semana bendecido y no se pierda la lectura del día de mañana, porque seguiremos dando lectura al capítulo 12 de Mateo. Por lo pronto deseo que tenga un inicio de semana bendecido y que la paz de Dios sea con usted. Cuán grande abismo entre nosotros. La Iglesia Cristiana Interdenominacional agradece al Señor Todopoderoso por el primer aniversario del programa Esperanza de Vida, con la finalidad de llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del mundo con un mensaje de amor y esperanza. Acompáñenos, será una celebración especial donde el invitado principal es nuestro Señor Jesucristo. Habrá momentos de alabanza y adoración para nuestro Rey y Salvador. Además, recibiremos un mensaje que tocará nuestro corazón. Traiga a toda su familia y a una persona que no conozca de Dios. El sábado 14 de octubre a las 5 de la tarde en el 9511 Harrell Street en la ciudad de Pico Rivera. Será una celebración inolvidable. Habrá comida, regalos y muchas cosas más. No se lo pierda. Para reservar su lugar o más información, llámenos al 323-385-9586. 323-385-9586. Lo esperamos. Será una bendición que nos acompañe.